Bienvenido a Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Nelson Cárcamo dándote una calurosa bienvenida a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y estoy acompañado de Luis Enrique López León. No sé por qué siempre hago con tanto énfasis esos dos nombres y dos apellidos, pero bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Querido Nelson, voy a hacer una precisión antes de saludar a la audiencia. No puedes hacer algo mejor que decir mis dos nombres y mis dos apellidos porque me encanta. Cuando me dicen Luis López, cuando me dicen Enrique León, no me gusta mucho, me gusta mucho que me digan mi nombre completo. En México se usa al menos Luis Enrique López León, así que lo agradezco mucho. Amigas y amigos, espero que se encuentren bien. Gracias por estar en una emisión más de nuestro podcast Líder Trascendental. Yo sé que Nelson en breve va a presentar el tema, pero me gusta. Si yo estuviera, bueno, además lo vieron, ¿no? Cuando le dieron clic en reproducir, vieron cuál era el tema. Pero si yo fuera el oyente y viera ese tema a tratar hoy, indiscutiblemente le daba clic en reproducir porque seguramente va a hacer conexión con ustedes iba a decir esta tarde porque en ese momento es de tarde, pero esta mañana, esta tarde, esta noche, esta medianoche o esta madrugada, Nelson, para aquellos que se trasnochan o que tienen que levantarse temprano y escuchar el episodio. Yo les voy a hacer una confesión. Tengo la gran fortuna, y lo repito muchas veces, de vivir muy cerca de la playa, así que mi ejercicio matutino es a las 5:15 de la mañana. Yo ya estoy corriendo en el malecón de mi bella ciudad y los jueves a las 5:15 de la mañana yo ya estoy escuchando en mis audífonos el episodio de Líder Trascendental, así que bueno, ya sea que sea muy temprano, después del almuerzo, ya cayendo la tarde o a la medianoche, gracias por estar escuchándonos. Excelente, si son como yo, que a mí me encanta escuchar audiobooks y dormir con ellos. A veces a media madrugada me despierto porque hubo algo que hizo clic o hubo algo que en un énfasis del narrador me hace despertar. Pero sí me encanta, una confesión que hago acá. Así que y se van directos, perdón, Nelson, se van directos a la mente subconsciente, ¿no? Por supuesto. Sí, cuando uno los escucha dormido y que deja que los sentidos, bueno, al menos el oído empiece a percibir todo lo que llega, se va directo a la mente subconsciente. Es más, tengo décadas haciendo eso y casi no leo mucho conscientemente, leo bastante subconscientemente. Buen punto. No sé por qué tuve que revelar esto acá. Pero está genial, está genial. Yo voy a decir una cosa, y me cayó muy bien que lo dijera Nelson ahora, porque yo lo hago, nada más que no los dejo toda la noche, los pongo un temporizador de una hora, 2 horas después de que me duermo, pero lo hacía con la duda. Yo decía, oye, esto servirá, tenía esta idea de que se iba directo al subconsciente, pero si mi mentor y maestro lo hace, sé que estoy entonces por el buen camino. Bueno, ya te puedes imaginar, a veces me sorprendo yo solo, y es cómo fluí tanto en esto. No me acuerdo haber leído sobre esto, pero es eso es la capacidad que tenemos los seres humanos. Lo que pasa es que debemos de aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Así que una buena confesión. Bien, amigos, qué gusto que nos estén acompañando. Bueno, yo quiero agradecerte por estar acá. Ya Luis Enrique lo dijo, gracias por acompañarnos, pero también yo quiero hacer algo muy intencional. Yo quiero felicitarte, porque no es solamente agradecerte porque tú estés invirtiendo ese activo tan valioso llamado tiempo, que no lo vas a poder recuperar, pero también quiero felicitarte porque sé que es una intencionalidad que estás abrazando, sé que es una decisión que has tomado porque quieres crecer y obviamente eso merece también, además de agradecimiento, una felicitación. Y como dijo Luis Enrique, vamos a tener un tema poderoso en esta ocasión. A mí me fascina, Luis Enrique, tú sabes que fui mentor de la organización de John Maxwell Team, y uno de los libros que más me fascinó, aún antes de que se lanzara el programa, tanto en inglés y en español, es esta capacidad que hace John a que seamos personas de influencia, que seamos personas que estamos enfocados en desarrollar nuestro liderazgo. Y quiero citarle acá donde él dice que liderazgo no es nada más que influencia y que absolutamente todo cae o sube a partir de esa capacidad de liderar.
Yo quiero mencionar un libro que John Maxwell tiene, que me fascina, que es uno de mis favoritos, que se llama Seamos Personas de Influencia, donde marca una trayectoria de 10 pasos para que podamos convertirnos, tengamos esa capacidad de convertirnos en líderes que realmente hacen la diferencia en nuestras ciudades. Ese llamado a ser líder. Y eso es extraordinario. Yo quiero llevarte a un nivel, yo quiero llevarte a un llamado de atención que va un poco más profundo, más allá del llamado de solamente ser líder. Más allá del llamado de ser una persona de influencia, un líder que tenga un impacto en sus diferentes entornos. Este tema de esta semana es poderoso y quiero que hablemos sobre el llamado de ser líderes memorables. ¿Qué es eso? Seamos líderes memorables. Vivimos en un mundo tan vertiginoso, tan acelerado y muchas veces presas de la rutina, buscamos ese espacio para convertirnos en ese líder que realmente estamos llamados a ser, que estamos con la responsabilidad de convertirnos. Pero olvidamos ser personas de influencia muchas veces, o mejor dicho, muchas veces nos concentramos tanto en ser esa persona de influencia, en desarrollarnos como líderes y nos encerramos en un abismo negro muchas veces. Olvidamos ser líderes memorables por estar tratando de convertirnos simplemente en líderes o simplemente de influenciar. Olvidamos ser líderes memorables. Olvidamos que un líder trascendental es sinónimo de uno que es memorable. Trascendental, que vive más allá de su propio tiempo y espacio. Memorable. Hay otro término para memorable. Un líder memorable es aquel que nunca se podrá olvidar. Y espero que sea por las buenas razones, porque yo creo que nadie podrá olvidar a Adolf Hitler, pero no por las buenas razones. Yo quiero que alguien diga dentro de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 años, aunque yo espero vivir hasta los 120 y media docena más, es decir, 126, llámalo fantasía o llámalo ilusión o llámalo como propósito de existencia, llámalo como tú quieras, pero eso es lo que yo deseo, que alguien diga: Nelson, es imposible olvidarlo. Que Luis Enrique es un líder que es imposible de olvidar. No te pierdas. Concéntrate, queremos que escuches este episodio muy intencionalmente, donde te vamos a compartir no solamente cómo hacer para que puedas convertirte en un líder memorable, sino el paso cero, que siempre me encanta. Todo en la vida tiene un paso cero. Todos los pasos en la vida tienen un paso cero. Un paso cero que es fundamento generador de esos comportamientos y rasgos característicos de un líder memorable. Los líderes memorables no solamente nos motivan, inspiran y desafían, pero también nos cambian para encontrar esa siguiente mejor versión de nosotros mismos. Seamos líderes memorables. ¿Qué te produce, Luis Enrique? Y esta palabra siempre me encanta utilizarla cuando te formulo preguntas o cuando algún mentí o cuando en una conversación trascendental con alguien. Me encanta formularla. ¿Qué te produce? Porque hay algo que no traías y que fue capaz que a partir de una interacción entre los dos o entre las varias personas que podamos estar en una conversación, que empiezan a surgir y empezamos a ver lo que no era visible, porque 1 más 1, cuando se trata de mentes, de almas, de propósito, 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3, puede ser 4. Es donde se suelta este poder exponencial de crecimiento y transformación. ¿Qué te produce este tema? Hay personas que a raíz de su obra, a raíz de su propia vida y de lo que comparten en las interacciones con otras personas dejan una gran huella. Hace unos días, el 4 de abril, se cumplió el 4º aniversario luctuoso de Alberto Cortés. Yo fui un gran admirador de Alberto Cortés, el mejor cantautor en español de todos los tiempos, con quien tuve el alto honor de compartir una bella amistad los últimos años de la vida de Alberto. Y dentro de ese recordatorio de su vida y celebración de los 80 años, de los casi 80 años que estuvo en la tierra, señalo que no hay un solo día que sus citas no estén presentes en cada conversación de mi vida. ¿Por qué? Fue un líder memorable, porque por cada acción que hizo, por cada amor y cada pasión con la que hizo cada cosa, fue dejando una huella imborrable, no nada más en mí, sino en, no sé, centenares de miles de personas que han estado bajo su influencia y definitivamente marcan con su trascendencia. Entonces, el ser líderes memorables nos permite trascender más allá del simple paso por la tierra y poder añadir valor a otros y dejar una huella en este mundo, Nelson. Por supuesto. Así que, amigos, abróchense los cinturones. Busquen papel y lápiz porque lo van a necesitar, o abran la aplicación, busquen un café o prepárate. Regresamos en unos segundos.
Bien, amigos, estamos de regreso. Qué bien que nos estés acompañando, que estés ahí todavía. Bueno, han pasado unos pocos minutos. Espero que puedas escuchar completo cada uno de estos episodios y vamos a continuar hablando de este tema poderoso, este llamado a ser líderes memorables. Seamos líderes memorables. Hay una manera tan sencilla, Luis Enrique, de ser un líder memorable. Muchas veces, quizás cuando escuchamos el término trascendental y de crear una experiencia como la que tú compartías de Alberto Cortés y que sea capaz de producir ese efecto trascendental en tu vida y que siempre le tengas presente en cada momento, en cada día. Piensa que tenemos que descubrir el cielo y la tierra, que tienen que hacer 1000 maravillas, pero hay una manera muy sencilla y la quiero describir de esta manera. Con una determinación y con una intencionalidad increíble, busca la forma de dejar mejor a las personas en cada interacción de cómo las encontraste. La manera más sencilla, si tengo que resumir, por favor no te vayas, porque acá se resume todo este episodio. Si tendría que resumirlo, sería en esta frase: con toda la intencionalidad del mundo, abraza la determinación y el compromiso de dejar a cada persona en cada interacción, en tus diferentes círculos de relaciones, independientemente del ámbito donde te muevas, mucho mejor de cómo las encontraste. Y eso es ser memorable. Eso es ser memorable, y el término memorable tiene un sinónimo, y es una cualidad. Y es un halago para ti, para mí como líder, y es que el líder que pasa a convertirse en memorable empieza a ser inolvidable. ¿Qué más quisiéramos los seres humanos de ser inolvidable para todos aquellos con los que hemos compartido? ¿No es así, Luis Enrique? Ciertamente, Nelson, hay muchas cosas memorables en la vida. Ir al cine y ver una buena película de la que uno nunca se olvida. El compartir una experiencia de vida, y cuando digo compartir una experiencia me refiero concretamente a un evento. No hay eventos que se convierten en memorables en la vida, pero cuando una persona con todo su entero se convierte en alguien memorable es porque tuvo influencia en la vida de la persona en la que generó ese gran efecto. Entonces, el poder dejar una huella de amor, vamos a hablar de ese tema más adelante, el poder dejar una huella de amor, el poder dejar una huella de entrega y de aceptación a la persona, creo que es indispensable al momento de ir grabando esos recuerdos y esas memorias en nosotros. Por supuesto. Entremos en materia. ¿Qué significa realmente? Más allá de resumírtelo en dejar a las personas de una manera muy intencional, mucho mejor de cómo las encontramos. Seamos personas de influencia, ese es el primer llamado, pero seamos líderes memorables, para que podamos pasar a ser inolvidables y de esa manera ser líderes trascendentales, que continuamos viviendo mucho más allá de nuestro propio tiempo y nuestro propio espacio. No sé por qué, Luis Enrique, me ha dado creo que estoy añorando estar en una audiencia presencial, en vivo, con ustedes. Me encantaría poder reunir a todos aquellos que nos escuchan en un salón gigante, donde todos podamos compartir. Y quizás esa sea la inquietud, la sensación, pero les he estado pidiendo de busquen una hoja de papel. Y bueno, Luis Enrique es un extraordinario estudiante. Ahí tiene en su escritorio, me ha mostrado cada una de las hojas que ha elaborado, que ha trabajado en los episodios anteriores, y este no será la excepción, Luis Enrique. Nomás que esta tarea de este día será un poco más sencilla. Yo quiero que tomes una hoja de papel, y en esa hoja de papel, en el centro, quiero que en el centro, lo más central de esa hoja de papel en blanco, quiero que escribas el año en que naciste. Si yo tuviera que escribir el mío, escribiría 1972 en el centro de esa hoja. Y lo siguiente que quiero que escribas es un guión, y que después escribas un signo de interrogación. Así se llama, ¿no? Un question mark, un signo de interrogación. Correcto. Un signo de interrogación, gracias. Ahora quiero que la mires. Y quiero que en lo que tú escribiste, tú puedas resumir tu vida completa. Es decir, tu vida hasta unas pocas horas después del día en que tú partiste. Y que mires esa hoja de papel. Está lo visible, lo que tú sabes, el año en que naciste, está el guión y el question mark, el signo de interrogación, que obviamente el año en que tú expirarás. Quiero que la mires y quiero que pienses en lo siguiente. Que pienses que eso representa tu vida completa sobre la faz de la tierra. Que eso representa tu propósito de existencia sobre la faz de la tierra. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. Quiero que veas al guión que separa al año de tu nacimiento y el signo de interrogación. Y quiero que medites, obviamente si estuviéramos acá en una audiencia en vivo, me encantaría interactuar con ustedes, pero quiero que medites sobre la respuesta a la siguiente pregunta.
quiero que mires el guión que divide esos dos elementos, el año de tu nacimiento y el signo de interrogación. ¿Qué significa ese guión para ti? ¿Qué significa ese guión para ti? Y haciendo honor a lo que hemos expresado muchas veces acá, donde nunca aviso a Luis Enrique, obviamente esta vez le voy a decir, si quieres compartir puedes hacerlo, y si no, con toda vulnerabilidad, Luis Enrique, tú puedes decir, estoy meditando, así para disfrazarlo un poco. ¿Qué representa ese guión para ti, Luis Enrique? Bueno, me imagino que todo el curso de mi vida. El curso de tu vida. Todo lo que hay desde 1991 hasta el 2097. Excelente. Ahora quiero que vayas, y ustedes también, amigos, que vayan un poco más profundo. ¿Qué significa para ti? Significa vida, por supuesto. ¿Pero qué más? Lo primero que significa es vida. Es lo que resume tu existencia sobre la faz de la tierra. Déjame decirte qué más significa. Significa la magnitud a la que tú cumpliste tu propósito de existencia sobre la faz de la tierra. Significa el tipo de legado que estás dejando. Significa la historia de trascendencia que escribiste o dejaste de escribir. Significa quién realmente escribió ese guión. Digo, el guión de esa historia. Ahí es un guión que divide dos fechas. Pero en la realidad es quién escribió ese guión. ¿Lo escribiste tú? ¿Esa historia la escribió tu persona, tu ser? ¿La escribiste tú o la escribió alguien más? ¿La escribiste tratando de complacer las opiniones de los demás o la escribiste pensando en la responsabilidad del cumplimiento de tu propósito de existencia? ¿Qué significa? Bueno, todo eso, desde lo que Luis Enrique nos compartió en primera instancia hasta lo último que te he compartido, eso significa. ¿Sabes una cosa? Y he compartido acá muchas veces, Luis Enrique, y con nuestra audiencia también. No me gusta hablar de la muerte, pero nuevamente voy a hacer un esfuerzo, porque la muerte es parte de la vida también, ¿no? Por lo menos así he escuchado decir por ahí. Ese discurso que se llama eulogy en inglés, discurso de despedida que le hacen, creo que así se llama, ¿no? ¿Obituario? ¿Cómo se llama? ¿Obituario? Obituario, yo le digo responso. Responso, ok. Bueno, acá nuevamente voy a ser muy vulnerable con ustedes y también muy agradecido con Luis Enrique. Hay muchos términos que se me pierden entre el inglés y el español, muchos spanglish muchas veces, donde Luis Enrique muy gentilmente me apoya y estoy aprendiendo mucho con él también. Se llama obituario o responso, dijo, ¿no? Exacto. Correcto, sí. El responso Bien. Es el obituario, bueno, ya aquí estoy siendo yo vulnerable con la audiencia. Yo entiendo el obituario más bien como lo que se plasma de la persona fallecida, ya sea en una placa, en un, como si fuera el epitafio, más o menos, e incluso alguna declaración al respecto de eso, pero el mensaje, el discurso, yo lo entiendo como un responso. Bien, me suena más fácil responso, o en mis propios términos, me suena más fácil como eulogy, o me suena más fácil como discurso de despedida de aquellos que nunca fueron malos, todos fueron buenos. Bueno, eso es lo que escuchamos siempre. Pero en la realidad, ¿por qué te menciono esto? Por lo siguiente. Mi abuela contaba un chiste, era una anécdota sobre todo, decía, en cierta ocasión, una señora ya mayor, anciana, iba caminando por una calle y de repente se encontró con un entierro, y a su nietecita que iba con ella le decía, mira mija, para ahí van todos, porque la nietecita comenzó a sentirse con pena. Mira abuelita, un muerto, van a enterrarlo. Sí, mijita, para ahí van todos. Más adelante se encontró con una conmemoración de un matrimonio, alguien estaba recién casándose o estaban saliendo de la iglesia o algo así. Y mi abuelita decía que la nieta le decía a la abuelita, mira abuelita, un matrimonio, mira qué bello. Y ella le dijo, para ahí vamos todos. Para ahí vamos todos. Y como a mí no me gusta hablar de muerte, me encantaría decir que para ahí van todos, pero no puedo, la muerte es parte de la vida. Pero vayamos a lo serio. Este responso, este discurso de lo que es esa conmemoración, esa honra que se le brinda a la persona que en vida fue, es lo que esa persona fue. Normalmente son mini biografías que relatan buenas cosas. Yo hasta el momento, bueno, casi no he asistido a muchos porque casi no me gustan, debo de ser vulnerable, pero a las que yo he asistido, yo nunca he escuchado absolutamente nada malo, negativo de las personas. Nunca jamás. Todas las personas fueron extremadamente santos y buenos. Normalmente son mini biografías que se centran en los logros de las personas, pero acá es donde yo tengo la inquietud y quiero traértela a tu atención. ¿Qué te gustaría que tu responso, qué te gustaría que ese discurso de despedida, más allá de que todos, absolutamente todos son buenos,
y eso no es cierto, que diga la verdad, que diga lo que realmente tú significaste en la vida para la persona. ¿Qué te gustaría que dijera de ti? Obviamente todos tenemos errores, todos tenemos falencias, todos tenemos cosas negativas, pero en resumen, las cosas extraordinarias que tú escribiste en esa historia, ¿qué te gustaría que relatara? Si tú tuvieras la oportunidad de regresar y que nadie te vea y estar sentado en primera fila enfrente de la persona que está recitando o que está haciendo mención, que está haciendo ese discurso, ¿qué te gustaría escuchar que dijera de ti? ¿Quieres asegurarte de que lo que esa persona diga, que lo que los demás vayan a escuchar, sea algo que sea realmente de trascendencia, de una historia que valga la pena recordarse, de una historia que valga la pena leerse más adelante? El poder está en tus manos. Es decir, el poder está en tu pluma para que tú puedas lograr esa historia y que sea una historia memorable. ¿Qué tal si te decides a escribir tu propio responso, tu propio discurso de despedida? Bueno, quizás el desafío que tú lo escribas tenga dos sentidos. Uno literal, si te animas a escribirlo, puedes escribirlo como tener una visión clara de lo que realmente deseas que dijera. Pero lo que me refiero realmente es a que te decidas escribirlo a través de tu estilo de vida. A que te decidas escribirlo a través del líder en quien tú te estás convirtiendo en este momento. Quiero que pienses en lo siguiente. Piensa en un líder que ha sido parte de tu vida, en alguna fase de tu vida, en un proceso de tu vida donde en este momento tú puedes decir, me siento tan, pero tan agradecido. El nivel de gratitud para con esa persona es tan grande que es imposible describirlo. Ese líder fue capaz de crear un antes y un después para mí. Ese líder fue capaz de encender una luz donde pude ver muchas cosas que antes no podía ver. Obviamente los hay líderes positivos y negativos. Quiero que nos enfoquemos en los líderes positivos. Piensa en una persona, 2 o 3. ¿Quiénes son? Yo puedo pensar en varios, pero quiero que para hacer esto dinámico, que tú puedas escribir, que tú puedas pensar y que pienses en lo siguiente. Ya, Luis Enrique, te me adelantaste. Si estamos tan sincronizados acá, esto no lo hemos hablado. Tú no sabías, porque esto no está en ninguna de las notas. Simplemente las notas tienen los bullet points de los puntos que vamos a hablar. Uno de esos es el amor, decía Luis Enrique. Así, tan sencillos son los puntos que nos ponemos de acuerdo. Pero, Luis Enrique, te adelantaste con la historia de Alberto Cortés. ¿Quieres elaborar un poquito más? Mencionar esa historia extraordinaria. Alberto Cortés le dio la vuelta al mundo con su mensaje de amor y de amistad. En una ocasión, a él le decían el poeta de la amistad, la voz de la amistad. Y Alberto en una ocasión dijo que la amistad es el amor incondicional. Es amor incondicional porque es el más puro que puede una persona generar. Uno puede amar a su esposa, en el caso de las mujeres a su esposo, y puede ser un amor enorme, pero está condicionado por muchas cosas, por la vida en familia, por los hijos, por la convivencia. Sin embargo, en la amistad, el amor es completamente límpido, transparente, cuando es auténtico. Y es el amor, es ese corazón de servir a la otra persona, es ese deseo de ver bien a la otra persona, lo que mueve este amor incondicional. Y yo creo que dentro de las personas memorables en nuestra vida están grandes amistades. Y si dentro de las personas memorables en la vida está familia, es porque más allá del vínculo familiar, se generó un vínculo de amor incondicional amistoso. Si dentro de nuestras personas memorables están nuestros mentores, es porque hubo una relación de amor incondicional con esa fuente de experiencia, de sabiduría y demás. Algo que yo aprendí a Alberto, y por eso es que es tan memorable en mi vida, es que debe darse amor incondicional cuando se pretende añadir esa influencia y añadir recuerdos memorables en las otras personas. Excelente, gracias Luis Enrique. Y a eso vamos. ¿Cuál es el común denominador de los líderes memorables? Y mencionaste una cantidad de cosas, que es lo que nos vamos a enfocar en unos segundos, pero veamos qué realmente es ser memorable. Memorable, alguien extraordinario, inolvidable, duradero, ilustre, inusual, notable, digno de ser honrado y reconocido, celebrado, alguien trascendental y significativo. El diccionario de la Universidad de Cambridge define memorable como alguien digno de ser recordado, alguien notable, alguien que no se puede olvidar, alguien, es decir, inolvidable. Mientras Luis Enrique expresaba
acerca de las características del porqué de la experiencia con su amigo, mentor Alberto Cortés. Muchas cosas que son parte de este común denominador, que es lo que vamos a compartir en unos segundos, que son rasgos y comportamientos para que podamos convertirnos en líderes memorables. Primero, comienzan liderando con amor y con equilibrio de gracia y verdad. Tienen un espíritu de servicio. Es el primer rasgo, es el primer comportamiento. Aman lo que hacen y hacen lo que aman. Y tienen un llamado por el servir a la gente. ¿A cambio de qué? Luis Enrique lo mencionó. Incondicional. No tiene condiciones. Es a cambio de absolutamente nada. Dan porque tienen un espíritu de servicio. Los líderes siervos aman a los demás. De hecho, este es el elemento definitorio de los líderes siervos. Lideran con y por amor. Los líderes siervos son un grupo revolucionario. Y no estoy instando a nadie acá que se vuelva a abrazar este concepto de revolución. No, digo, son disruptivos. Son revolucionarios, van en contra de las masas. ¿Y qué significa eso? Toman el modelo tradicional de liderazgo, que es el líder en la cima, el líder en el trono, y le dan vuelta, porque su corazón está para servir a las gentes. Ellos están en esa gráfica que ilustra los diferentes rangos jerárquicos en una organización. Ellos son los que están abajo y arriba ponen a la gente. Es una jerarquía donde coloca a las personas y empleados, si hablamos en un contexto empresarial, en la parte superior y al líder en la parte inferior, encargado de servir a los demás, encargado de servir a los empleados por encima de ellos. Y es así lo que los líderes memorables tienen como compromiso, como llamado. Comienzan liderando con amor y con equilibrio de gracia y verdad. No significa que todo es amor. Hay un equilibrio de gracia y verdad. Es decir, no significa que se acepta la mediocridad. Por supuesto que no. No significa que se aceptan las falencias que se deben corregir. Por supuesto que no. Pero es un equilibrio de gracia, verdad, y que está incrustado en ese espíritu de servicio que poseen. La primera y más importante elección que hace un líder, Luis Enrique, es la elección de servir, sin la cual la capacidad de uno para liderar estará severamente limitada. Es decir, si no tiene ese corazón de servicio, si no tiene ese amor por servir a los demás, cualquier líder será un líder limitado. ¿Y cómo se nota esta característica dentro de las organizaciones, los organismos? ¿Cómo se nota en los círculos de líderes esta característica? Muy fácil. Los líderes que abrazan este primer rasgo de ese equilibrio de amor, verdad y gracia, producen constantemente líderes y están enfocados en reproducir líderes que reproducen líderes, mientras que por el contrario, aquel líder que no abraza este rasgo, este comportamiento, está más enfocado en producir seguidores. Winston Churchill decía que nos hacemos una vida a través de lo que obtenemos, pero que creamos una vida a partir de lo que damos. Es simplemente eso, amar lo que haces y hacer lo que amas, de una manera genuina y efectiva. Ya Luis Enrique compartió bastante sobre ese concepto y con un ejemplo muy hermoso, creo yo, cuando definías la diferencia entre lo que es el amor que hay en una amistad, que es incondicional comparado a un amor de parejas, y la capacidad de poder impactar a través de esa capacidad. Vayamos al punto número 2. Desarrolla la integridad, pero con autenticidad. Los grandes líderes son conocidos por los principios éticos en los que se basan y sus acciones promueven estos valores. Aquí está el detalle. Si el liderazgo no es auténtico, la autenticidad, entonces ¿dónde queda? Pregunta Luis Enrique sobre este concepto de autenticidad. ¿Será posible que alguien pretenda ser íntegro y que realmente esté siendo íntegro pero sin autenticidad? No, la autenticidad es parte fundamental de la integridad. Recordemos que la integridad es quienes somos con todo y nuestros defectos y virtudes, con todas aquellas cosas que orgullosamente mostramos al mundo y todas aquellas que nos guardamos para nuestra intimidad y nuestro círculo más cercano. Eso es integridad. Entonces, si falta autenticidad dentro de eso, definitivamente no hay tampoco integridad. No hay integridad que no tenga consigo ser plenamente auténtico. Por supuesto. Y acá está el detalle. ¿Te has dado cuenta que el mundo, generalmente hablando, está tan estresado porque está tomando demasiado tiempo, está tomando demasiada energía y pasión y enfoque para tratar de hacer cualquier cosa, convertirse en cualquier cosa, menos en lo que realmente deben de ser? Y es aquí donde yo tengo este llamado, que regresemos a nuestra esencia. Porque la esencia de la integridad y de la autenticidad se encuentra en ser quienes realmente somos. El mundo está enfocado en convertirse en una copia
constantemente porque brilla más, porque luce mejor, porque se habla más, porque es más popular. Y no se da cuenta que el lugar más seguro, de mayor impacto que uno puede tener, es operar desde su propia esencia. Esa autenticidad es tener el coraje, valentía y vulnerabilidad de ser tú, de ser quien tú eres realmente y convertirte en quien estás llamado a ser. El lugar más seguro para operar nuestra esencia. Autenticidad comienza con el corazón. Autenticidad está sobre todas las cosas. Si tú eres auténtico, ¿sabes una cosa? Todo el mundo está preocupado por la competencia, ¿no? A nivel individual, a nivel colectivo, a nivel empresarial, en cualquier ángulo o ámbito que tú lo veas, todo el mundo está preocupado por la competencia. ¿Sabes una cosa? Hay un lugar donde no hay competencia. Hay un lugar donde tú estás garantizado ganar. Y ese lugar es cuando tú eres auténtico y eres tú. Porque solamente existe un Luis Enrique. Solamente existe en toda la historia de la humanidad un Luis Enrique, un Nelson o un tú que nos estás escuchando. ¿Qué opinas sobre esto, Luis Enrique? Sí, cuando abrazamos ese concepto de ser únicos, es cuando nos permitimos ser auténticos. Porque cuando vives comparándote con las demás personas, y ya hemos hablado en varias ocasiones al respecto de compararnos con los demás, cuando vives comparándote con las demás personas es porque estás rechazando que Dios tuvo el tino de crearte como una persona única. ¿Por qué sí podemos creer que un código QR es único? Aunque parezcan igualitos todos, sabemos que los códigos QR son únicos. Quiero pensar que los seres humanos también somos únicos. Si sabemos que nuestras huellas dactilares son únicas, que no ha habido en la historia de la humanidad, ni habrá alguien con nuestras mismas huellas dactilares, ¿por qué no podemos abrazar que todos nosotros somos realmente únicos? Cuando, al menos quienes somos personas de fe, sabemos que fuimos creados por un ser superior que tiene esa capacidad de hacernos únicos y que además nos hizo a su imagen y semejanza, por lo que nos hizo creadores de nuestro propio mundo y de todo lo que podamos vivir. Eso nos da la garantía de que somos únicos. Por supuesto. Vayamos al punto número 3, o rasgo número 3, que debemos de abrazar para continuar siendo ese líder memorable y pasar a ser trascendental, un líder trascendental, un líder inolvidable. Abraza la humildad, pero sin la desvalorización, porque hay muchos malos entendidos en este aspecto en diferentes culturas, que ser humilde es simplemente tratar de ser menor o rebajarse ante los demás. Liderar con humildad significa enfocarse en los demás y practicar el liderazgo de servicio como estilo de vida, no como estilo de liderazgo solamente. Hemos escuchado por ahí que existen una cantidad de estilos de liderazgo. Para mí solamente existe uno solo. Recuerdo en una ocasión alguien estaba tratando de contratarme para unas conferencias y me dijo: ¿qué tipo de liderazgo es lo que tú enseñas? Porque queremos que nos compartas una conferencia, porque somos una organización de liderazgo de servicio y necesitamos algo que tenga que ver con el estilo de liderazgo de servicio solamente. Le dije, solamente hay un solo tipo de liderazgo. Es aquel que es capaz de, a través de la influencia, de provocar transformación, provocar cambios en las personas y que sea de influencia positiva para las personas. Y el servicio es la sangre que corre a través del líder. Así que liderazgo sin servicio no es liderazgo. Sería como que si el ser humano continuara vivo, tuviese vida sin tener su sangre. El servicio es esa sangre que corre a través del líder. Y la humildad, aunque no lo creas, es la carta de presentación. Pero no es por valorizarse ante los demás. La verdadera humildad es el respeto inteligente de uno mismo, que nos impide pensar demasiado alto o demasiado mezquino acerca de nosotros mismos. Nos hace modestos al recordarnos lo lejos que quizás hemos llegado o lo tan cerca que todavía estamos y no hemos avanzado mucho. Nos hace modestos al recordarnos lo lejos que hemos llegado y también nos recuerda que a medida de que observemos y estemos conscientes de qué tan lejos hemos llegado, ser lo suficientemente sabios e inteligentes de saber que lo que queda es aún mucho mayor y que nos hace falta tanto, pero tanto y tanto. Los verdaderos líderes siempre tienen como objetivo servir en lugar de ser servido. Un corazón agradecido, Luis Enrique, es el comienzo de cualquier líder que busca ser un líder trascendental. El corazón agradecido es una extensión de un ser, de un líder, de una persona que es humilde. Rick Warren decía que la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. ¿Qué opinas acerca de la humildad, Luis Enrique? Yo hubiera respondido exactamente lo mismo al respecto de qué tipo de liderazgo compartes, porque yo creo que sea liderazgo de servicio. Liderazgo es servicio. Y
el servir requiere esta definición de humildad de la que estábamos hablando. El no pensar menos de ti, el saber que eres una persona valiosa, que eres una persona con recursos y con capacidades, pero dejar de pensar en ti y comenzar a pensar en los demás. Yo siempre he dicho, deja de pensar en yo y piensa en nosotros, ¿no? Entonces, cuando se busca ser memorable, ser una o un líder memorable, bueno, para ser líder tiene que ser una persona con un corazón siervo, en primer término. Y para ser memorable, tiene que ejercer ese servicio desinteresado por las demás personas, porque recordemos, como lo que dice John Maxwell, que el liderazgo, que el liderazgo añade valor mediante el servicio a las demás personas. Si tú quieres ser un líder memorable, tienes que añadir valor, y si quieres añadir valor, tienes que servir a los demás. Y para servir, necesitas tener este cierto grado de humildad. ¿Por qué? Yo siempre hablo, sabes que siempre hablo de el paso cero. Hay un paso cero para lograr el nivel de a ver si existe el término. Hay un paso cero para lograr el nivel de exponencialidad. No sé si existe. ¿Existe? Excelente. Vamos ganando puntos. Hay un paso cero para lograr el nivel de exponencialidad en la maximización de nuestra influencia y liderazgo. ¿Y sabes cuál es ese paso cero? Para despertar, para desatar, para explotar ese nivel exponencial, se llama humildad. A ver, ¿a quién estás más expuesto o a quién estás más consciente a seguir sin mucha condición? ¿A un líder arrogante o a un líder humilde? Definitivamente a un líder humilde, definitivamente. Para que a un líder arrogante, yo creo que mejor hasta lo bloqueas de Facebook, ¿no? No quiero que nada aparezca. Entonces, el factor X, el paso cero para lograr ese nivel de exponencialidad de tu influencia, se llama humildad. Vayamos al cuarto rasgo, Luis Enrique. El líder memorable es empático. Obviamente tiene una conciencia muy clara de la diferencia que hay entre lo que es tener simpatía por los demás, estar consciente de lo que los demás están atravesando, y lo que es ser empático, que es algo que está muy de moda en estos días. Pero no solamente es empático, sino que busca la compasión en todo tiempo. Pero empatía es realmente ser capaz de entender la necesidad de los demás. Y hemos hablado anteriormente sobre este punto en este podcast. Todas las personas nacen primero con el instinto de protegerse, es muy claro, pero pocos crecen para amarse realmente a sí mismos. Y aún menos aprenden a amar a su prójimo como a sí mismo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y por lo siguiente. Muchas veces, es muy fácil ser simpático con los demás. Un poquito más complicado ser empático con los demás. Porque ser simpático, tener esa simpatía significa que tú reconoces el dolor, la situación que pueda alguien estar ocasionando. Pero ser empático significa, como yo llamo, ponerse en sus zapatos. Pero el llamado acá de los líderes que son memorables es que no solamente se meten en sus zapatos, sino que le dicen a la persona, ven, voy a caminar por ti. Te voy a cargar. No simplemente vas a acompañarme al lado y voy a caminar en tus zapatos para saber lo que tú sientes, sino que con compasión voy a quitarte ese dolor. Y eso es lo que la raíz griega de compasión significa. Compati, eliminar el dolor, eliminar el sufrimiento. Voy a eliminar ese dolor que estás atravesando. Voy a ponerme en tus zapatos, voy a saber lo que estás sintiendo, pero voy a eliminar ese dolor que tú estás sintiendo. Ven, te voy a cargar mientras yo camino en tus zapatos. Esa es la diferencia entre un líder que es memorable y aquel que no lo es. Y aún muchos menos abrazan ser compasivos para demostrar ese amor por los demás. Cuando hacía referencia a que todos, o la mayoría, entendemos lo que es la simpatía, pocos lo que es la empatía, pero aún mucho menos lo que realmente es ser compasivo con los demás. Simpatía es como ese destello de luz que nos hace estar consciente de algo. La empatía es la puerta de entrada, pero la compasión es el camino que todos los líderes memorables estamos llamados a caminar. La bondad inesperada es el agente de cambio humano más poderoso, menos costoso, pero más subestimado, y solamente se puede lograr de una manera, con compasión. ¿Qué te parece? La compasión, Nelson, ha estado, efectivamente, como tú comentabas ahorita, ¿no? Muy mal interpretada, a veces con simpatía, pero muchas veces, no muchas veces, la gran mayoría de las veces, en la gran mayoría de los hogares, al hablar de compasión, estamos hablando prácticamente de sentir lástima por las demás personas. Y el sentir lástima por las demás personas es convertirte en un simple espectador. Yo te veo en una situación adversa o te veo en un momento no óptimo de tu vida y yo, decimos, me compadezco.
Pero decimos me compadezco, como decía recién, en un sentido de yo soy espectador de eso y percibo que la estás pasando mal, pero no existe la compasión en su exacta dimensión hasta el momento en que abrazas esa situación como parte tuya, donde entra tu solidaridad, donde entra esa mano amiga, ese brazo solidario para poder, como decía Nelson, compartir esa adversidad. Y pasa algo curioso y es una de las bendiciones que nos ha dado Dios. Cuando uno comparte una alegría, por ejemplo, esta se multiplica. Cuando uno comparte quizá su riqueza económica, no sabemos cómo, pero se multiplica y empieza a caer de más, ¿cierto? Pero cuando uno comparte dolores, cuando uno comparte adversidades, cuando uno comparte crisis por esas bendiciones del Señor, se diluye, ¿cierto? Entonces, así como uno comparte su alegría para que esto se exponencie, así como uno comparte lo que tiene para que lluevan más bendiciones, también compartamos ese dolor con las otras personas. También compartamos esa adversidad con y de las demás personas. Porque al momento de sentir una verdadera compasión por los demás, compartir esa adversidad con las demás personas, esa crisis, ese dolor, ese sufrimiento, al ser compartido, va a ser una dosis que tú vas a poder soportar y va a ser una carga que le vas a quitar a las demás personas. ¿Y qué tienes como recompensa? Habíamos hablado en otros episodios, les invito a que regresen en los episodios anteriores. Habíamos hablado en anteriores episodios de que el gracias que escuché del hermano que ayudé, además de eso, lo que tú recibes es el acuse de recibo de una huella memorable que dejaste en la vida de un hermano. Creo que es lo que puedo aportar en el tema de compasión, querido Nelson. Absolutamente, y quiero hacerlo mucho más trascendental, Luis Enrique. No solamente dejas una huella, dejas un tatú como una marca en la memoria de los corazones de las personas con las que interactuaste, a las que ayudaste. No solamente eso, Luis Enrique, el ser compasivo y compartir o el aliviar o eliminar esa pena, ese sufrimiento que los demás están pasando, pareciera que fuera algo que te va a debilitar, pero es todo lo contrario, te hace más fuerte y te prepara para el futuro, donde una circunstancia similar o peor, tú puedas estar preparado para poderla abrazar con toda la fuerza del mundo y con toda la autoridad y con toda confianza de que vas a salir avante. Excelente, Luis Enrique, gracias. Quinto rasgo, comportamiento que tienen los líderes memorables. Comunica efectivamente, pero mucho más importante, conecta genuinamente. El problema más grave, el problema más crítico que existe en la comunicación, decía Sean Bernard, es la ilusión de que sucedió. ¿Qué quería decir con eso? Que muchas veces comunicamos muchas cosas y asumimos que la otra persona entendió, cuando realmente no sucedió, no se entendió absolutamente nada. Todo ser vivo, ¿sabes?, tiene la capacidad de comunicarse. Estoy hablando de seres vivos, estoy hablando de animales, estoy hablando de las personas, de los seres humanos. Aún las plantas son seres vivos y se comunican entre ellas. Hay historias en diferentes lugares donde las plantas a través de las raíces crean una red, un network de fortaleza y se comunican entre ellas. Y son seres que no tienen inteligencia, por lo menos como la tenemos los seres humanos. Si todo ser vivo tiene la capacidad de comunicarse, los seres humanos estamos llamados por ese nivel de discernimiento, de inteligencia que tenemos y por la capacidad de libre albedrío que tenemos y de decisión, de decidir conectar. La comunicación sin conexión realmente es inexistente. Podemos ser los mejores comunicadores porque la comunicación es un arte, es una ciencia, pero queda vacía cuando le hace falta el elemento de la conexión. Conectar integralmente con las personas, cuerpo, alma y espíritu, es decir, de una manera física, emocional y espiritual. Es necesario tener la capacidad de ser empático, como lo que hablábamos anteriormente. Es necesario tener la capacidad de ser compasivo, como hablábamos anteriormente. Cuando comunicas, informas, pero cuando conectas, impactas y transformas. Es cuando empieza ese proceso de que puedes convertirte en un catalizador de transformación. ¿Qué te produce, Luis Enrique? Comunicar versus conectar. Bueno, en una ocasión que yo tenía que presentar una propuesta de valor y le pregunté yo a Nelson, que es mi mentor, al respecto de cómo podía hacerlo, cómo podía comunicar. Y me dijo, no trates de hacer una venta, conecta.
conecta con las personas, conecta con ellas y enfócate en conectar, en poder traspasar esa barrera de una videollamada y realmente hacer una conexión. Realmente después empezar, y esto es prácticamente algo literal, pero empezaron a caer muchos pensamientos, pasajes de lecturas y demás, donde en todos lados se nos hace ver que el liderazgo es comunicación, que liderar es comunicar, pero en realidad, y inmediatamente nos vamos al tema de los discursos, de los mensajes, de las enseñanzas, pero repite, y John Maxwell lo dice, todos comunican pero pocos conectan. Liderazgo es conectar. La comunicación es una herramienta para conectar, pero no es una garantía de conexión. Entonces, y desde entonces tuve mucha suerte con esa propuesta de valor y las he tenido con otras tantas, enfocando en conectar y no solamente comunicar. Excelente. Déjame compartirte este último pensamiento porque siento que es poderoso. Ya lo mencioné, pero quiero enfatizarlo. Cuando comunicas, informas, pero cuando conectas, impactas y transformas. Esa es la diferencia y vale la pena, que es grande. Bien, vayamos al sexto y penúltimo rasgo o comportamiento de un líder memorable. Un líder memorable motiva, inspira, pero también desafía. Es rico, es extraordinario escuchar, compartir con un líder que te motiva e inspira, pero casi no nos gusta conectar con líderes que nos desafían. El liderazgo inspirador se trata de energizar y crear un sentido de dirección, propósito para aquellos con los que interactuamos. Los líderes inspiradores son capaces de llevar a una organización, de llevar a su gente a nuevas alturas, pero el impacto, el retorno de esa inversión va a depender de qué tan desafiada se encuentra esa persona, de qué capacidad tenga el líder para poder desafiar y dejarle saber a través de este rasgo, de este comportamiento, que está siendo un líder que conoce el camino, que sigue el camino, que muestra el camino y que aunque no conozca el camino, le está diciendo y le está desafiando y le dice, no conozco el camino, voy a ser vulnerable, pero voy a caminarlo contigo, vamos a ir juntos de la mano, no conozco el camino, pero estoy dispuesto a ir contigo por un camino nuevo. Eso es desafiar. A mí me encanta cuando interactúo a través de mi historia, he tenido la oportunidad y he sido bendecido de tener líderes que me han desafiado y realmente son los que han hecho la diferencia. Es doloroso muchas veces, porque el desafío no a todo el mundo le gusta, pero la motivación, como decía Zig Ziglar, dura 24 horas, o en México, como decía Luis Enrique en uno de los primeros episodios, dura menos por el calor. La motivación es como el baño, dura solamente 24 horas. La inspiración, mientras sea de un factor externo, también va a ser muy limitada, a menos que tú puedas alimentarla desde tu interior a través del desafío que un líder memorable pueda hacerte y pueda compartirte en términos generales. ¿Cómo te sientes cuando has tenido la oportunidad de encontrarte con líderes que te motivan, que son ricos escuchar, con líderes inspiradores que te hacen volar, pero cuando llegas y te estrellas con un líder que te desafía, o por lo menos que tenga las tres facetas, ¿qué piensas, qué sientes, Luis Enrique? Bueno, a ver, es importante hablar de la motivación y de la inspiración, ¿no? Como de la motivación es para el baño, ¿no? En verano dura 3 horas. Para mí la motivación es cualquier, y muchas cosas me motivan a diario, y yo me expongo a la motivación. Es únicamente recordatorio de que puedes hacer las cosas, de que estás equipado para hacerlo y demás. Y me encanta, ojo, me encanta. Pero a mí solamente me inspira aquello que me desafía. Esa parte es muy importante. Si algo no me desafía, si algo no me dice cómo, si algo no me... O sea, si alguien o algo me dice que lo puedo lograr, pero no me mueve a hacerlo, no me inspira. De igual manera, tú solamente vas a poder crecer si te mantienes estirado. Solamente te inspiran de verdad aquellas y aquellos líderes que te desafían, que te retan y que te mueven. Por supuesto, y no hay crecimiento, no hay transformación sin desafío. Eso nos lleva al último rasgo, este séptimo rasgo y comportamiento de un líder memorable. Abraza y establece una visión clara. Abraza porque busca esa claridad y establece una claridad como visión. Cuanto más simple y clara sea esa visión, más fácil será para que no solamente el líder, sino aquellos que están en sus diferentes círculos de influencia puedan seguirla, puedan respaldarla.
Los líderes memorables involucran a sus equipos en este proceso y se aseguran de, a través de esa claridad, obtener su aceptación y su seguimiento, y que puedan abrazar esa visión como algo que es sencillo de seguir, como algo que es una inspiración, y pueden abrazar ese desafío para seguir. La claridad define quién realmente tú eres y lo que quieres hacer. La claridad significa que tú estás más cerca de esa esencia. Y no quiero ser un comercial de mi libro, pero te da la pauta para regresar, te da la senda, te ilumina el camino para regresar a tu esencia. La claridad de visión también aumenta la capacidad de aquellos que están en tus diferentes círculos de relaciones para que puedan ejecutar sus actividades, sus tareas, sus compromisos de una manera excepcional. Cambiar de dirección si es necesario y lograr objetivos que sean trascendentales para el cumplimiento de propósitos, no solamente de la organización, no solamente de cada uno individual, sino también del líder que está siendo memorable. Se necesita una visión y el coraje necesario para crearlo, pero se necesita fe, claridad para demostrar ese coraje en la vida real y que pueda pasar a ser parte de un estilo de vida. Brian Tracy, un americano escritor muy reconocido acá en lo que es el desarrollo del capital humano, decía que una visión clara puede realmente ser respaldada definitivamente a través de los planes, a través de ese feeling, ese sentimiento, esa confianza que produce y que da poder a aquellos que están en los diferentes círculos de relaciones, en los diferentes círculos de influencia del líder. Déjame decirte una cosa, claridad, quizás esto sea uno de esos 7 rasgos donde tú puedes optar por abrazar desde el primero hasta el último, el séptimo, y tener el mismo efecto, o desde el séptimo hacia abajo y terminar con el amor, comenzar con la claridad y terminar con el amor, o comenzar con el amor del líder y terminar con la claridad, y que pueda surgir el mismo efecto de transformación, el mismo efecto de realmente ser y pasar a ser, continuar siendo un líder memorable que está comprometido para abrazar lo que es el desafío de convertirte en un líder trascendental, pasar a ser inolvidable, y que ese guión que está entre lo que es el año de nacimiento y el signo de interrogación sea una historia trascendental, sea una historia que valga la pena recordar, sea una historia que en ese discurso, ya olvidé cómo se llamaba, responso, que en ese responso sea algo que todo mundo se sienta tan orgulloso de escuchar, especialmente aquel que lo está dando y que diga, wow, quisiera tomarme 2 horas más para continuar hablando de la historia trascendental, porque este líder, porque Luis Enrique, porque Nelson, porque tú que nos estás escuchando, fue un líder memorable, un líder trascendental, y es tan difícil de olvidar. Luis Enrique, invitación especial, palabras finales, algo que se te ocurra en estos últimos segundos. Como le quieras llamar, responso, obituario, esquela, que se parecen más la esquela y el obituario, ¿eh? La esquela y el obituario se parecen más. El responso, incluso creo que el responso tiene algo que ver con rezo, ¿eh? Bueno, luego hablamos de eso. Pero como le quieras llamar, John Maxwell le llama el enunciado, el enunciado de tu vida o una cosa así por el estilo. Como le quieras llamar, es eso que quieres que sea la memorabilidad de este guión entre tu año de nacimiento y el año en el que el Señor quiera que regreses a su seno. Cerciórate de que sea memorable. Y puedes ser memorable en la vida de una sola persona, en la vida de una familia, de un pueblo, de una sociedad, en la vida de un perro. Puedes ser alguien memorable, pero esfuérzate, sé intencional en ser memorable y te vas a dar cuenta cómo recibes recompensas constantes al esforzarte por ser un líder trascendental y memorable en la vida de otros. Es con lo que me quedo ahora, querido Nelson. Gracias, Luis Enrique. Les invitamos a que puedan, además de escucharlo, agregar valor a sus amigos, a sus colegas, a sus contactos, y puedan compartir nuestro podcast. Está disponible cada jueves muy temprano. Luis Enrique, ¿dónde lo pueden encontrar? En todas las plataformas de podcast disponibles. También en YouTube está a manera de video, está todo el episodio con una onda de audio. Ahí nos puedes escuchar en Apple Podcast, en Spotify. De hecho, tenemos un link donde están
todos los enlaces para poder acceder a nuestra plataforma. Así que con gusto vamos a poder compartírtelo si quieres entregárselo a alguien más. A mí me encuentras en mi página de Facebook como Luis Enrique López León, a Nelson como Nelson Cárcamo, y como estamos bien conectados en Instagram, ahí lo encuentras como nelson.cárcamo, y a mí me encuentras como luisenrique.lópez León. Excelente, Luis Enrique, gracias. Ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio. Sin antes, no me puedo despedir sin hacer este llamado a la acción a cada uno de nuestros oyentes. En esa hoja de papel escribiste un año, escribiste un guión y una interrogante. Que tu historia sea la película más fabulosa que tú puedas protagonizar. Que tu historia sea tú quien protagonice esa película y la escriba. Tú tienes el poder en tus manos. Tú tienes el guión en tus manos y tienes esa potestad. Que ese guión sea lo que tu esencia realmente dice del tipo de líder que tú debiste haberte convertido. Que es un líder trascendental, un líder memorable, muy difícil de olvidar. Que tu guión sea algo intencional, que sea una historia que tú escribas y que tú termines siendo no solamente el protagonista de tu propia historia, sino muchas veces ayudando a ser el protagonista de las historias de muchos más. Amigos, nos escuchamos la próxima semana. Ha sido un verdadero placer, Luis Enrique, haber compartido este espacio. Nos vemos la próxima semana. Gracias, querido Nelson. Cuídense mucho. Hasta pronto.